Cristo cambió la historia, cambió mi noche en gloria, me dio completa paz. Padre, quiero agradecerte este tiempo, hermoso Dios, que nos das para estar otra vez en contacto contigo y estar en contacto con cada uno de mis hermanos. Te pido, Dios del cielo, que tu palabra venga a alimentar la vida de todos los que estamos, Dios, siempre atentos a tu palabra. Que sea tu palabra, Dios, nuestra guía, y que abra nuestro entendimiento, mi Dios, para que nosotros comprendamos y hagamos las cosas que tenemos que hacer como tú quieres que las hagamos. Gracias, Espíritu Santo, por venir a revelar tu palabra en nuestras vidas. Hoy nos ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, bueno, pues estamos ya una vez más en este tiempo de transmisión. Me da mucho gusto el saludarles a través de este medio, y este es un día hermoso que tenemos que aprovechar para darle honor y gloria a Dios. Bueno, quiero comenzar platicándoles de la importancia que tenemos los creyentes de servir, pero servir quizás queda de una manera tan resumida, porque mucha gente quiere servir, mucha gente quiere colaborar, mucha gente quiere ayudar, mucha gente quisiera tocar un instrumento, mucha gente quisiera predicar, mucha gente quisiera estar en alguna área donde se sirve, donde de alguna manera la persona es visible, y eso pues yo lo he visto a través de los años. Mucha gente quisiera hacerlo, y luego hay personas que han comenzado a hacerlo y dejan de hacerlo por alguna razón. Entonces cambia mucho su estado de ánimo, cambia mucho su ambiente. Entonces a mí me gustaría hacer un análisis a través de la palabra de cómo es la mejor forma para que nosotros podamos servirle a Dios, servir al pueblo de Dios. ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? Y yo creo que nosotros, encontrándonos con la palabra de Dios y encontrando la mejor manera de hacerlo, creo que entenderemos pues cuál debe de ser nuestra condición, cómo nosotros tenemos que estar y cómo tenemos que hacer las cosas para servir. Lo primero que tenemos que entender es pues lo que la palabra de Dios nos dice. Colosenses 1:21 es un pasaje pues que nos ilustra sobre enemigos que hay en nosotros mismos. El más grande enemigo a vencer siempre seremos nosotros. Siempre seremos, ese va a ser nuestro más grande obstáculo. Seremos nosotros el más grande enemigo a vencer. Pero veamos dónde se aloja este enemigo en nuestra propia vida. Este pasaje de Colosenses 1:21 lo leemos, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Este pasaje dice: nosotros, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, este pasaje me hace pensar que el problema más grande que el ser humano tiene, pues se arraiga primero en la mente. Esta palabra dice: enemigos en vuestra mente. Y cuando nosotros pensamos de una manera, pues de esa manera actuamos. Así es como el ser humano se comporta o nos comportamos. Nuestra manera de pensar nos lleva a un comportamiento. Nuestra manera de pensar nos lleva a palabras, y esas palabras nos llevan a hechos. Entonces, dice aquí el Señor que en otro tiempo éramos enemigos en nuestra mente. Entonces, creo que para servir, para estar bien, tenemos que
ver qué hay en nuestra mente, cómo pensamos, cómo nosotros vemos las cosas, porque la mente prácticamente es donde se construye todo, se fabrica todo, ahí es como que el centro de operaciones de cada ser humano, y entonces le da órdenes al cuerpo y el cuerpo hace lo que la mente diga. Entonces, nuestra mente es el punto central ahí donde está, pues prácticamente, como les decía hace un momento, donde está toda la operación, donde está toda la dirección, y es donde pues nosotros tenemos que entender que en ese punto es donde tenemos que tener un dominio, un verdadero dominio. Si no tenemos un dominio en esa área, en nuestra mente, pues definitivamente habremos perdido todo. Alguien dijo por ahí, pégale a la cabeza y el cuerpo cae solo. Entonces nosotros vamos a tener cuidado de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Ahora, nosotros tenemos que tener dominio propio. El dominio propio prácticamente es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros. Eso es el dominio propio. Entonces, cuando nosotros tenemos dominio propio y dominamos a nuestros impulsos, nuestras emociones, entonces podemos trazar un camino a seguir. Si no, de lo contrario, nuestra mente va a estar divagando en tantas cosas, en tantas decisiones que pueden ser decisiones equivocadas. Tener dominio propio es tener autocontrol. Así es, hermanos, autocontrol en nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestras acciones, nuestras reacciones, todo eso que puede venir cuando nosotros tenemos autocontrol. Autocontrol significa prácticamente tener en control pues prácticamente todo. Hay personas que en algún momento hacen cosas que después las piensan. Y esto significa que primero tomaron una decisión y después la razonaron. Entonces, cuando nosotros tenemos dominio propio y tenemos autocontrol, primero pensamos las cosas antes de llevarlas a cabo. Y no al revés. Una vez leía yo un libro que decía, compro, luego pienso. Estaba dirigido a las personas que tomaban decisiones y luego después la razonaban. Es como un comparativo de no hacer eso, de no hacer una toma de decisiones antes de pensarla. Y dominio propio también es abstinencia. Es decir, qué es lo correcto, qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. ¿Por qué las personas no pueden dejar una falta inmoral? ¿Por qué las personas no pueden dejar un vicio? Porque no hay dominio propio, no hay una abstinencia, no hay un alto, un análisis de qué viene después de eso. Porque lamentablemente todo en la vida tiene consecuencias y las personas no llegan a analizar eso, no llegan a pensar qué va a pasar si yo hago esto. Debe de haber como un análisis general, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Cómo va a quedar mi vida espiritual? ¿Cómo se afecta mi relación de familia? ¿Cómo se afecta mi economía por lo que voy a hacer? ¿Cómo se afecta mi salud? Cuando se tiene dominio propio y nuestra mente no la dejamos a que haga lo que quiera, sino que entramos en un razonamiento, entonces antes de hacer las cosas nosotros tenemos que entrar en ese análisis de autocontrol y de abstinencia, de no cometer ninguna falta inmoral y de no cometer ninguna acción que afecte nuestra salud o nuestro ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. Y bueno, cuando hablamos de que ese enemigo que está en la mente, o que es la mente, y que tenemos que tener un dominio propio, entonces tenemos que pensar en gente con cordura, pensar con cordura y de esta manera pues pensar en un crecimiento en todas nuestras áreas. Vale la pena recordar que
pues que la mente es la que comienza a trabajar y a divagar y a hacer pues cosas o a fabricar cosas que todavía no existen, viéndolas como una realidad, y lleva a la acción, a esa realidad, cosas que no están pues en acorde con la voluntad de Dios. Quiero que usted me ayude a leer un pasaje que está en 2 de Pedro 1, 5, 8, con relación pues a lo que yo le decía del dominio propio, para que nuestra mente no tome el control. Dominio propio. Dice desde el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, es como toda nuestra atención. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted se da cuenta, en este pasaje hay una serie de virtudes o de acciones que nosotros tenemos que ir agregando a nuestra vida dentro de todo lo que vamos haciendo para ir creciendo. Y bueno, alrededor de todo esto está el dominio propio y todo lo que acabamos de leer. Y dice que si estas cosas están en nosotros, no vamos a estar ociosos. Quiere decir que la mente va a estar controlada. Una persona ociosa solo está pensando qué hacer, pero lamentablemente está pensando cosas malas, no cosas buenas. La ociosidad prácticamente se ataca con todos estos puntos que acabamos de ver aquí en la Escritura. Una persona que en algún momento ha estado ideando cosas negativas es porque carece de todas estas cosas que nosotros vemos aquí, de fe, de virtud, de conocimiento, de dominio propio, de paciencia, de piedad, de afecto fraternal, de amor. Bueno, todas estas cosas, cuando están en nosotros, no estamos ociosos. Ahora, yo creo que Dios, en su forma en la que nos creó, sabe cómo nosotros podemos evitar la ociosidad y no permitir que nuestra mente vaya a estar trabajando negativamente. Y bueno, cuando nosotros hablamos de dominio propio es pensar diferente, actuar diferente, vivir diferente. Mire, yo quiero que usted piense que cuando Dios habla de ser diferente, vivir diferente, pues es simplemente hacer la diferencia en donde nosotros nos desarrollamos. Por eso Jesús dijo que éramos la sal de la tierra. Por eso Él dijo que nosotros éramos la luz del mundo. O sea, éramos quien estaba dándole ese toque distinto a la vida. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos y actuamos diferentes. Mire, hay un pasaje que está en 2 de Timoteo 1:7, donde Dios nos habla de lo que Él nos ha dado, para que todos valoremos que no estamos luchando solos, porque hay gente que dice, es que yo no puedo. Es que me es difícil, por ejemplo, a la gente que tiene una adicción, es que me es difícil, es que no puedo, es que soy débil. Entonces, tiene calificativos donde dejó que su mente dominara todo su cuerpo, dominó su lengua. Por eso yo les decía, lo que pensamos se puede convertir en palabras y esas palabras se pueden convertir en hechos. Y lamentablemente cuando se piensa negativamente, pues negativamente se tienen resultados. Entonces, quiero leer este pasaje para que usted se dé cuenta que no está solo en esta batalla. Es cierto, hay un enemigo en su mente a vencer, pero usted no está solo. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, siempre el Espíritu de Dios se escribe con una E mayúscula.
Cuando hablamos del espíritu que Dios nos dio a nosotros, porque usted sabe que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Entonces el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu valiente. Es con una actitud positiva. Y dice este pasaje que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Cuando Dios nos creó, esto tenemos que entenderlo, porque aquí espíritu está escrito con E mayúscula, está hablando del espíritu de cada ser humano. Cuando Dios nos creó, no nos hizo cobardes. Eso démoslo por hecho. No nos hizo cobardes, nos hizo valientes, nos hizo personas decididas, nos hizo triunfadores. Dios no creó a alguien derrotado, así descártelo. Dios no creó a personas débiles, Dios no creó a personas con actitudes negativas, como aquellas que dicen no puedo o me es difícil. Esa parte no ayuda. Quien piensa así está siendo dominado por ese enemigo que se llama mente. Entonces, si Dios nos dio un espíritu a cada uno de nosotros, a todos los seres humanos, cuando habla de espíritu de esta manera y lo escribe la escritura de esta manera, está hablando para toda la raza humana. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, por eso, todos podemos tener una forma distinta de vivir si pensamos de una manera distinta. Y yo creo que tener un dominio propio es tener una actitud positiva ante la vida, ante las circunstancias, ante todo lo que nos ocurra. Mire, usted recordará cuando aquellos 2 espías fueron enviados a la tierra prometida para ver cómo era, cómo estaba, qué había allí, cómo vivían los habitantes, de qué tamaño eran ellos, todo. O sea, prácticamente cuando fueron enviados los 2 espías, ellos iban a ver las construcciones, iban a ver el estilo de vida, iban a ver el territorio, iban a ir prácticamente a saber desde todo. Era como una radiografía del lugar donde Dios les había enviado pues a través de Moisés. Y bueno, nosotros vemos el resultado de lo que 10 personas vieron y después lo que 2 personas vieron. Entonces vieron exactamente, enfrente tenían el mismo problema. Así, el mismo problema. Lo que veían los 10, lo veían los otros 2, hablando de 12 personas. Sin embargo, 2 de ellas tuvieron un espíritu diferente, una forma diferente de ver los problemas, de ver lo que estaba a su alrededor. Lo vieron de manera diferente. 10 de ellos vieron un gran problema. 2 de ellos vieron un problema con solución. O sea, no dejaba de ser un problema, pero era un problema que tenía solución. Y 10 de ellos vieron un problema que no tenía solución. Es más, un problema que les podía afectar. Y 2 de ellos vieron un problema que se podía solucionar. Entonces, esto me hace pensar que hoy en día seguimos habiendo personas como los 10 o seguimos habiendo personas como los 2, que vemos las cosas de una manera distinta, pero eso es porque así la pensamos, así creemos que van a ser las cosas, pero definitivamente no son las cosas así. Ahora, ¿quién tuvo razón después de que pasó la historia, después de que ocurrió todo, después de que pasaron los años y después llegaron a esa tierra y la conquistaron? ¿Quién tuvo razón? Tuvieron razón aquellos 2 que positivamente pensaron en un problema que tenía solución. Y miren, número 14:24 habla de uno de estos personajes, de uno de esos 2. Uno fue Caleb y otro fue Josué. Pero cuando Dios habla de Caleb, en este pasaje del número 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí
yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, Dios estaba hablando de uno de estos dos personajes que había visto el problema, pero había considerado que ese problema en las manos de Dios tenía solución. ¿Sabe, familia? La fe también está ligada con lo que pensamos. Yo creo que cada persona que tiene fe tiene que cambiar su manera de pensar a una manera más positiva. Creo que sí hay problemas. O sea, en la vida hay problemas. ¿Cuál es la forma en la que nosotros estamos viendo los problemas? Mire, déjeme contarles algo. En estos últimos días, mi esposa se había sentido mal de salud. Ella había estado con un dolor en su espalda y yo la llevé al médico. Obviamente, siempre oramos a Dios, siempre ponemos las cosas en las manos de Dios. Ella sentía este dolor casi a finales de julio, de la última semana de julio. Y yo la llevé al médico en los primeros días de agosto y bueno, pues el médico le dio medicamento, le checó sus pulmones, le escuchó bien, le dieron medicamento para dolor muscular. Y le dijimos al médico, y esto es todo lo que hay que hacer, ¿hay algún otro chequeo que pudiese ayudar a que el diagnóstico de usted sea el mejor? Y dijo, bueno, pues si ustedes desean hacerle una placa de tórax, rayos X, pues les doy el pase, y nos dio el pase según como ella se siente. Entonces se sienta. Él nos dijo, dejen pasar este tiempo donde el medicamento haga el trabajo, y si sigue sintiendo las molestias, entonces vayan y tomen esta placa del tórax. Y bueno, pues dejamos pasar el tiempo indicado y el problema no cedía. Entonces fuimos al lugar, al hospital, a que le hicieran la placa de tórax, y en el hospital le dan la hoja de interpretación. Entonces nosotros pedimos que nos dieran la hoja de la interpretación de lo que se veía en el tórax. Y en el resultado de la interpretación había muchas líneas, muchas, pero nos llamaba la atención como la última línea, que la ponían como conclusión. Hablaba ya hasta se me fue el nombre del problema que le habían detectado ahí. Entonces, déjenme, ahorita me acuerdo. Es un problema que después mi esposa, después de leerlo, entró al internet y decía que a las personas que les detectaban ese problema duraban 2 o 3 años a partir del diagnóstico. Así decía, que a partir del diagnóstico ese era el tiempo de vida, y que era una enfermedad letal, y que no tenía cura, y que no se sabía cómo había ocurrido eso. Y esto, de alguna manera, tuvimos nosotros el estudio, la interpretación, y estuvimos orando a Dios en todo este tiempo. Pasaron unos días orando a Dios y dijimos, habíamos tenido una cita con un internista, entonces ahora pedimos una cita con una neumóloga, pero en el hospital estaban pidiendo la prueba COVID para que la neumóloga atendiera, y hicimos todo el trámite. Llevé a mi esposa para que le tomaran todas las muestras para que ella tuviera la prueba de negativo, y fuimos con la neumóloga. Y cuando llegamos con la neumóloga, le enseñamos la radiografía, pero no le enseñamos la interpretación que nos habían dado en el mismo hospital donde estábamos. Y la neumóloga nos dijo, pues yo no veo nada en los pulmones, no veo absolutamente nada, la oigo bien, solo
cuando auscultó a mi esposa, solo este dolor muscular de este punto, moviendo el brazo, alzándola, y bueno, pues ya más o menos ella ya determinó qué era. Y entonces nosotros le enseñamos la interpretación de la radiografía. Y ella me dijo dónde le sacaron esta radiografía y dónde le hicieron esta interpretación. Nosotros le dijimos, aquí, en este hospital. Y ella se quedó sorprendida de que hubieran puesto esa descripción, esa interpretación en esa hoja, que era una interpretación bastante dura, bastante complicada. Yo platicaba con un hermano y él me decía, hermano, es que ese tipo de resultados puede hacer que una persona se caiga emocionalmente, puede hacer que una persona termine pues mal, deprimida por lo que viene. Yo creo, amados hermanos, que Dios es el único que hace que las cosas cambien en esta vida. Pero nosotros tenemos que pensar como Dios piensa, ver las cosas con una solución. Yo cuando vimos esta radiografía o la interpretación, yo le dije a mi esposa, mira, yo creo que no tenemos que entender esto como lo leemos, porque nosotros no somos médicos, mejor vamos a esperar a que un especialista nos diga. Y bueno, pero siempre poniendo nuestra confianza en Dios. Yo oré por mi esposa, oramos, y yo creo que Dios, en nuestra manera de pensar, también van a venir los resultados de lo que nosotros pensamos, porque es lo que creemos. Volviendo al caso de aquellos 10 que habían visto la vida problemática de aquellos 10 espías, de los 12, 10 de ellos negativamente pensaron, pero hubo 2 que positivamente pensaron. Entonces, por eso Dios, en este pasaje de Número 14:24, dice Dios que en Caleb hubo un espíritu diferente, hubo otro espíritu, porque decidió ir en pos de mí, dice el Señor, y yo le voy a dar lo que él prácticamente merece. La tierra que él pisó, donde él estuvo, se la voy a dar a él y a su descendencia. Entonces, familia, yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud positiva, aún ante el diagnóstico más complicado, más frío. Un diagnóstico que puede, pues tal vez, desanimarnos, sentir dolor, hacernos ver ya como personas sin alcance. Creo, familia, que si usted ve a Dios como un Dios grande, los problemas los va a ver pequeños. Si usted ve a un Dios pequeño, los problemas los va a ver grandes. Si usted ve a un Dios todopoderoso, los problemas los va a ver como el polvo. Si usted ve a un Dios grandioso y majestuoso, los problemas los va a ver como algo insignificante. Entonces, en la manera en la que nosotros conozcamos a Dios y veamos a Dios, es así como vamos a ver las cosas. Es así como lo que nos rodea lo vamos a contemplar. Yo creo es cierto que Dios nos hace pasar por procesos a veces complicados y difíciles, así como cuando Dios le dijo a su pueblo, te hice pasar por el desierto para ver qué había en tu corazón. Y ese desierto puede ser un problema en la vida por el que nosotros pasamos. Cómo nosotros lo vemos, cómo actuamos, cómo pensamos, qué estamos haciendo en medio de eso que estamos pasando, cómo nuestra mente nos está llevando a tener un concepto de esas cosas y un concepto de Dios. Porque hay mucha gente que ha tenido un concepto de Dios de manera negativa cuando pasa por ese desierto, y su mente es la que empieza a trabajar y algún momento fue enemiga de Dios, y en ese momento cuestiona todas las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Miren, hay cosas que nosotros tenemos que entender que en algún momento van a ocurrir.
Y tenemos que entenderlo, que no por eso cambia la naturaleza de Dios. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo amoroso, Dios sigue siendo tan grande, tan majestuoso. Pero cuando nosotros vemos a Dios primero antes que los problemas, cambia la perspectiva de las cosas. Cambia totalmente, de verdad, se lo digo, cambia nuestra visión, de nuestra manera de pensar. Por eso yo le digo que cuando nosotros pensamos de una manera positiva, entonces hay una actitud positiva. Ahora, nosotros estamos convencidos de que tenemos a un Dios grande. Piense usted en un Dios grande y poderoso. Aparte, nuestra vida, en nuestra manera de pensar, ya pasamos por una convicción de pecado. Ya nosotros dijimos el pecado que antes moraba en mí fuera. Ya no tiene nada que hacer en mi vida. Ya la forma negativa de pensar tampoco ya tiene que estar aquí en mi vida. Tengo convicción de pecado. Yo ya sé que el pecado, si yo lo acepto, me va a dañar. Y no solamente va a dañar mi cuerpo, va a dañar mi mente, va a dañar mi entorno, va a dañar todo. Es como un daño colateral que llega a dañar todo. Entonces, tengo que tener esa convicción también de que hay un Dios alrededor de mí y que no estoy solo y que estoy siendo guiado y siendo instruido y que todo lo que estoy viviendo en esta tierra también tiene finalidades. Entonces, tengo que entenderlas. Y esto es algo que me hace pensar que entonces puedo ser usado por Dios, porque tengo disposición para ser usado. ¿Saben que Dios va a usar a aquellas personas que han pasado por fuego? Dios va a usar a aquellas personas que han pasado por situaciones y las han rechazado cuando no son positivas para sí. Entonces, Dios se hace de esas personas para servirle. Tienen una mente renovada, tienen una mente cambiada, tienen una mente plenamente convencida de lo que quieren. Miren, hay un pasaje que está en Romanos 12:1 que quiero que usted lo lea conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo quiere Dios que nos presentemos? Dice aquí, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así Dios quiere que le presentemos nuestro cuerpo. Hay mucha gente, yo le decía, que quiere servir, pero la condición en la que está no es la más adecuada, no ha pasado por una convicción de pecado, no ha pasado por un momento en el que ha pasado por un sacrificio vivo, pasar por etapas duras de la vida donde aceptan que esa condición fue difícil, pero están en pie. No han pasado por el grado de quitarse aquellas cosas que no sirven, porque dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, si queremos servir a Dios, tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas y en nuestro comportamiento. Todo eso tiene que ser. Mire, hay un pasaje que yo quiero leer, que es el versículo 2 de Romanos. Lo quiero leer en la versión Reina Valera y después la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Versión Reina Valera, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Esta parte que dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir.
Cuando cambiamos la manera de pensar, podemos cambiar la manera de vivir. De verdad, familia, las cosas que todavía negativas cada persona hace es porque no ha cambiado su manera de pensar. Las cosas que todavía están ocurriendo de manera negativa justamente vienen porque su manera de pensar sigue siendo negativa. Y si esta palabra de Romanos 12:2 de la versión Dios habla hoy nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Esto es algo lógico, algo entendible. Cada persona vive conforme piensa. Cada persona actúa conforme piensa. Pero si verdaderamente queremos cambios radicales en nuestra vida, tienen que comenzar en nuestra mente, renovar nuestra mente, así de sencillo. Quitar todo lo que en nuestra mente sabemos que no sirve, que solo está estorbando, que solo pues simplemente está sirviendo de estorbo en nuestras vidas, nuestra manera de pensar. No olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De verdad, no lo olvidemos. No lo olvidemos que la verdadera adoración está aquí en nosotros. Si yo pienso que la adoración está en un lugar, en un edificio, me estoy equivocando. Estoy pensando de manera equivocada. La palabra de Dios en 1 Corintios 6, del 15 al 20, me habla bien claro que cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si yo quiero que Dios more en mí, entonces yo tengo que tener una convicción de pecado donde el pecado ya no more en mí. Ya no esté, porque esta es morada de Dios. Porque yo estoy pensando en un Dios santo y por tanto tengo que ofrecerle un lugar santo. O un lugar más allá, como la Escritura decía, un lugar santísimo. Este pasaje de 1 Corintios 6, del 15 al 19, del 15 al 20, bueno, lo voy a leer, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿qué? Son de Dios. Son de Dios. Entonces, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el lugar donde Dios reside. Entonces yo tengo que pensar en que positivamente tengo que actuar y tengo que vivir y tengo que reflejarlo alrededor, porque este es un lugar donde Dios habita. Donde quiera que yo voy, va Dios conmigo. Si yo pienso que Dios está en un lugar, pues entonces el día que yo ya no esté en ese lugar, me voy a sentir solo, porque estoy pensando que Dios está en ese lugar. Pero si yo creo en la palabra que Dios está conmigo, donde yo vaya, Dios va. Que claro es este pasaje para entenderlo. Donde yo vaya. Por eso Dios dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Ahora, para que esa palabra, esa promesa sea una realidad y realmente Dios esté con nosotros, mi cuerpo tiene que ser templo del Espíritu Santo y esa promesa va a ser una realidad. Mi cuerpo, el cuerpo de usted va a ser un templo del Espíritu Santo y donde usted vaya, Dios irá. Donde usted esté, Dios estará con usted, pero usted tiene que cuidar la condición de su cuerpo. Ahora, hay muchas personas que han descuidado sus cuerpos, que han hecho cosas indebidas con sus cuerpos, han hecho cosas que la misma Escritura menciona que no se mencionen, cuando hablan de cosas que la gente hace.
Y solo quiero leerle un pasaje que está en Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este pasaje viene de varios pasajes atrás, donde dice el versículo 21 de este pasaje, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Dónde se envanecieron? En su manera de pensar, en sus razonamientos. Y entonces cuando la gente se envanece en sus razonamientos, en sus pensamientos, comienza a hacer locuras. Comienza a hacer cosas que definitivamente no tienen que ver nada con la voluntad de Dios. Por eso el versículo 24 decía, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ok, ustedes, en otras palabras, dijo Dios, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es inmundo, sí, inmundo todavía. Entonces dice que por eso Dios los entregó a esa inmundicia, porque eso es lo que ellos querían. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una persona que ha alejado a Dios de sí, se ha acercado más al pecado. Así de sencillo. Más lejos de Dios, más cerca del pecado. Y esto es algo que destruye a la persona y acaba con las personas, y acaba con todo, acaba con familias. En 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si alguien quiere preguntarse, es que yo no conozco cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Es que yo todavía no entiendo para qué estoy en esta tierra. Es que yo todavía no entiendo los propósitos de Dios en mi vida. Es que no entiendo todavía qué es lo que Dios quiere de mí. Aquí están estas letras. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, Dios le está hablando tanto a solteros como a casados. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que no cometas pecado con tu cuerpo. Y a los casados, que no lleven una pasión desordenada, de concupiscencia. Está hablándole a los dos, cuidando su propio cuerpo. Por eso, yo quiero decirles, amados hermanos, que nosotros tenemos que servirle a Dios con una mente renovada, con una mente cambiada. Yo creo que tenemos que ser personas que tenemos que ver cada día lo que viene, lo que hay más allá de este día, lo que puede cambiar las cosas. Y la Escritura dice que este hombre exterior, dice 2 Corintios 4, del 16 al 18, dice, por tanto no desmayemos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra manera de pensar, nuestra mente renovada, para aquellos que quieren servirle a Dios, esta es la oportunidad. No vea las cosas que se ven, no vea lo que está a la vista, vea lo que usted no alcanza a ver, aún por fe. Lo que Dios puede traer en su vida por su manera de pensar. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Sabe una de las cosas? Servirle a Dios con agrado es lo que hace que nosotros tengamos un espacio para servir. Yo le decía, no toda la gente está preparada para servir. A lo mejor quiere, pero la condición de
todo lo que es la persona no está en condición de servir. Servir con una mente renovada es totalmente diferente. Permítame leer un último pasaje de Efesios 4, 22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Decía este versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Familia, esto es lo que tenemos que hacer si queremos servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Si queremos servirle a Dios con todo lo que somos y Dios usa nuestras vidas, Dios las quiere usar seguro, pero Dios quiere usar cuerpos y mente santa. Dios les bendiga. Permítame hacer una oración por usted. Padre, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos que hoy han estado aquí viendo esta transmisión. Te pido que sus vidas, oh Dios, sean bendecidas. Úsalos, oh Padre, porque tú quieres usar a toda la gente. Prepáralos para que se dejen usar. Gracias porque ahora ellos tienen una mente renovada. Así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.